Cuando hablamos del pasado, especialmente si es remoto, está envuelto en una cierta nebulosa y abarca un extenso periodo de tiempo. Es recomendable ser cautelosos y no hacer afirmaciones rotundas sobre lo que pudo haber sucedido. El tema del vídeo de hoy, que trata sobre el largo periodo en que los pueblos celtas fueron protagonistas en la península ibérica, es un claro ejemplo de esto. Este periodo está en constante reevaluación y reinterpretación por parte de los investigadores y especialistas. Antes de sumergirnos en la apasionante historia de los celtas en la península ibérica y su influencia duradera, asegúrate de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Quédate hasta el final para descubrir cómo estos pueblos antiguos moldearon nuestra cultura y dejaron un legado que perdura hasta hoy. Comencemos. En el año 218 a.C., comenzó la conquista romana de lo que llamaron Hispania. En ese tiempo, además de la presencia de cartagineses y griegos, había dos pueblos principales en la península ibérica: los íberos, que dominaban una amplia zona paralela al mar Mediterráneo desde Andalucía occidental hasta el Languedoc francés, y los celtas, que eran menos permeables a aceptar elementos externos. No hay consenso entre los expertos sobre si los lusitanos formaban parte del mundo celta. El término celta histórico es ambiguo y no se refiere a una unidad étnica, política o una confederación. Estas tribus, que poblaron las actuales islas británicas, la península ibérica, la costa atlántica europea, Francia y gran parte de Centroeuropa, estaban unidas por una cultura común, muchas costumbres y una misma lengua. Los celtas, en conflictos continuos entre tribus vecinas, no se daban un nombre común, salvo el del pueblo al que pertenecían. El primer texto escrito que los menciona como grupo fue de Hecateo de Mileto y posteriormente, en el siglo V a.C., Heródoto, quien utilizó el término keltoi para referirse a los pobladores de Keltique. No hay consenso sobre de dónde tomaron los griegos este nombre. Algunos creen que fue de los íberos, otros de los ligures, y algunos piensan que fue de los celtici, un pueblo asentado en el suroeste de Iberia. En la Edad Media, especialmente en las Islas Británicas y Francia, surgió un sentimiento de revalorización de la herencia cultural y lingüística celta y la idealización de los druidas en busca de una identidad nacional propia. Edward Louis, un galés del siglo XVIII, identificó conexiones lingüísticas celtas en las Islas Británicas. Tradicionalmente se ha pensado que la cultura celta se desarrolló en los Alpes, entre Suiza y Austria, a lo largo de la cultura Eichstätt, siglo XII, b. a.C., y en la Edad del Hierro tardía de la cultura del Atene. Se expandieron en varias oleadas por todas las tierras que llegaron a poblar. Sin embargo, trabajos recientes de Berry Cunliffe y John T. Koch sugieren que la expansión celta pudo haber tenido su origen en la península ibérica, extendiéndose a la costa atlántica europea y especialmente a las islas británicas desde el Neolítico Medio. Sea cual sea la teoría correcta, en los próximos años, los avances en arqueología, paleolingüística y la emergente arqueogenética podrían esclarecer casi definitivamente el origen de la cultura celta. El idioma común entre estos pueblos, conocido como celta común o protocelta, se mantuvo estable a lo largo del tiempo a pesar de la diversificación natural. Este idioma, como el latín, las lenguas germánicas, eslavas indoiranias, es de origen indoeuropeo. Los celtas de Iberia, partiendo de la meseta oriental, se expandieron a través de movimientos migratorios y la aculturación de otros pueblos. A lo largo de este proceso, compartieron muchos atributos con otros celtas no peninsulares. Sin embargo, factores como el clima, la geografía, sus conflictos y contactos con fenicios, y especialmente, con algunos pueblos íberos, una vez dejaron de ser enemigos, hicieron que ciertos aspectos de su cultura, costumbres y organización cambiaran. Cuanto más cercanos estuvieran a la frontera con los íberos, más influidos estaban por estos. La historiografía tradicional ha denominado a estos pueblos como celtíberos, que mantuvieron su esencia celta pero adoptaron ciertos hábitos de la cultura mediterránea. Este término es diferente a lo que expresaron historiadores grecolatinos como Estrabón, Tito Livio o Plinio, quienes al hablar de Celtiberia incluían a todos los pobladores de la península ibérica, sin diferenciar entre celtas e íberos. La economía celta se basaba en la supervivencia, con una agricultura de cereales y leguminosas, y una pequeña ganadería porcina. Algunas tribus practicaban una especie de trashumancia, recordando su pasado nómada. Complementaban su alimentación con la recolección de frutos silvestres, la caza y, donde era posible, la pesca y el marisqueo. Una característica notable de los celtas era su habilidad con la metalurgia, tanto para uso militar como para la fabricación de herramientas agrícolas y utensilios domésticos. Comercian estos productos entre ellos y con otros pueblos, inicialmente mediante el trueque y más adelante aceptando monedas íberas. En su evolución,
Los celtas pasaron de pequeños poblados familiares a aldeas multifamiliares, y posteriormente a castros fortificados. Estos recintos amurallados se situaban en lugares estratégicos, con fácil defensa y cercanos a fuentes de agua y terrenos cultivables, albergando en promedio a 150 personas. En las últimas centurias, algunas comunidades más complejas formaron ciudades-estado con murallas, que podían cubrir varias hectáreas, protegiendo a miles de personas, tierras de cultivo, ganado y silos de almacenamiento. Estas ciudades también tenían necrópolis importantes, donde se depositaban las cenizas de los fallecidos y los huesos de los guerreros muertos en combate, expuestos según la tradición celta para que su espíritu estuviera cerca del cielo. Ciudades como Numancia alcanzaron un cierto grado de urbanismo, con sistemas de canalización incluidos. Las viviendas celtas eran de una sola planta, pudiendo ser circulares o rectangulares según la región. Algunas casas grandes, encontradas en excavaciones, posiblemente albergaban a varias familias o clanes completos. También se han hallado viviendas con saunas adyacentes. La religión celta sigue siendo en gran parte un misterio, ya que se transmitía de forma oral y los datos conservados son escasos. Inicialmente, sus ritos estaban relacionados con la naturaleza. Con el tiempo, cada pueblo identificó sus divinidades con las romanas, como el dios Ares, similar a Marte. La casta sacerdotal de los druidas tenía un papel menos relevante en Iberia que en otras partes de Europa. Una tradición celta que ha perdurado es la celebración del Samaín el 1 de noviembre, cuando se creía que los espíritus de los muertos regresaban al mundo terrenal. Para protegerse, usaban lámparas de calabaza talladas, encendían hogueras y se disfrazaban con pieles y máscaras. Los celtas de Iberia eran descritos como independientes, orgullosos y guerreros. Eran tan hábiles en combate que fueron contratados como mercenarios por cartagineses y romanos, adoptando incluso los romanos la gladius hispaniensis. Para garantizar la seguridad en los viajes, utilizaban téseras de hospitalidad, pequeñas placas que simbolizaban un pacto de amistad. Las asambleas eran el órgano de gobierno más importante en las tribus celtas, tomando decisiones sobre guerra, justicia y política. La clase dominante incluía a los guerreros de élite y los druidas, mientras que los hombres libres, como campesinos y artesanos, formaban el siguiente escalafón social. Los esclavos, sin derechos, ocupaban el último estrato. Los celtíberos desarrollaron una escritura propia en el siglo III a.C., basada en el alfabeto íbero nororiental, que constaba de 26 letras y se escribía de izquierda a derecha. Aunque se ha descifrado parte de su contenido, la escasez y fragmentación de los textos antiguos, inscripciones en piedra, vasijas, monedas, etc., dificulta su comprensión completa. A diferencia del sistema celtibérico, otros pueblos celtas de la península ibérica no desarrollaron un alfabeto único, sino que adaptaron el alfabeto latino a las características de su lengua. Algunos autores proponen que existe un tercer grupo de lenguas celtas peninsulares, relacionado con el tartésico. Los celtas de la península ibérica usaban principalmente lana para vestirse, destacando el sagum, una capa muy apreciada por las tropas romanas. En su arte predominaban figuras geométricas y motivos decorativos, como espirales, animales y guerreros. Un elemento destacado eran los berracos, esculturas de piedra que representaban toros o cerdos, cuya función aún se debate. En el año 19 a.C., tras 200 años de guerra, Roma derrotó a los cántabros y tomó el control de la península ibérica. La romanización de los celtas no fue fácil ni rápida, pero con el tiempo, la cultura celta se mezcló con la romana. El legado celta perdura en la toponimia, fonética y léxico del español, así como en muchos folclores regionales y herramientas agrícolas. También dejaron una huella genética en la población actual. Los celtas mejoraron la elaboración de cerveza y vino, y en las tierras que un día fueron celtas se encuentran algunas de las bodegas más reconocidas a nivel internacional. El mundo celta ha sido manipulado para reforzar identidades propias, y aunque se han publicado libros de divulgación, a menudo son considerados desinformación por los expertos. Es importante conocer el verdadero legado de nuestros ancestros, no el que algunos quieren que creamos. Sería beneficioso que estos destacados investigadores y expertos publicaran su trabajo de una manera más accesible para el público en general, en lugar de solo para los académicos. Así, habría menos posibilidades de ser engañados, o al menos sería más difícil. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la historia de los celtas en la península ibérica. Si disfrutaste del vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando y compartiendo estas increíbles historias. Hasta la próxima.